Un feliz sábado para todos los hermanos. Estoy muy contenta de poder compartir junto a ustedes el estudio de esta hermosa lección. El día miércoles nos señala como subtítulo La misericordia del Todopoderoso. Aquí vamos a poder ver cómo se desarrolla el amor de Dios para con la humanidad. En la pregunta A nos dice: ¿por qué el poderoso ángel del pacto no prevaleció contra un simple hombre? Es una pregunta curiosa, ya que comúnmente entendemos que fuimos hechos poco menor que los ángeles. Por lo tanto, el hombre no debiera prevalecer por sobre el ángel. Pero aquí vamos a entender el por qué y qué había en este hombre, en Jacob, que hizo prevalecer por sobre el ángel. Según lo que leemos en el libro de Job 23:6, nos dice: ¿pleitearía conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él la pondría en mí. Esta fuerza entonces podemos comprender que tuvo Jacob provenía de Dios, provenía de un sincero arrepentimiento, de un espíritu entregado a Dios. Por lo tanto, no podía hacerse nada en contra de eso. Vamos a comprender más leyendo un párrafo de la nota que nos dice: la razón es que el hombre ha puesto la mano temblorosa de la fe en la promesa de Dios. Y el divino mensajero no puede dejar a quien cuelga arrepentido, llorando, indefenso sobre su cuello. Es tan grande el amor de Dios por nosotros, por Jacob en este caso, que no pudo ser indiferente a este ruego. Vemos su gran corazón de amor no puede apartarse del suplicante sin conceder su petición. Es por esto que en el texto de Lucas 11:13 también nos señala: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidieren de Él? Es así el gran amor que Dios tiene con nosotros, el gran amor que Dios tuvo con Jacob en toda su angustia, en todo su pesar en el cual estaba él enfrentando. Y esto fue la razón por la cual prevaleció Jacob por sobre este ángel en esta lucha, ¿no? Vemos que lo que quería Jacob ya era el perdón, era la paz, era la bendición directamente del Padre, ya que en todo este trayecto, en todo este camino que él había emprendido, por más que Dios le había prometido que iba a ser su guía y que iba a dirigir sus pasos, él aún tenía un temor, una duda, que era cómo va a enfrentar a su familia, cómo va a enfrentar a su hermano, quien había jurado vengarse de él, a pesar de que habían pasado 20 años, ¿no? Él tenía ese pesar, ese dolor por su pecado, el cual no había sido todavía en él subsanado. Entonces podemos ver que la misericordia de Dios para con Jacob hizo enviar, ¿no es cierto?, este ángel para que él en esa noche en la cual pasó orando toda la noche solo, él pudiera encontrar la paz que necesitaba. Y es así también que él pudo recién obtener esta anhelada seguridad de que no iba a pasar nada con aquellos que él amaba. Él tenía miedo de que pudiera repercutir su pecado, pueda tener consecuencias por sus seres amados, sus esposas, sus hijos, por él mismo, ¿no? Es por eso que es importante poder comprender de dónde viene la fuerza de la humanidad. Sabemos que como humanos no tenemos nada que pueda defendernos, nada de poder, nada de superioridad, nada de fuerza. Que todo lo que el ser humano pueda representar o expresar viene de Dios. Todo lo bueno, todo lo que es, ¿no es cierto?, espiritual, todo es alimentado gracias a que nosotros dejamos el pecado
vamos a ir teniendo un cambio en nuestra vida y el Señor nos da la fuerza para ser mejor, para seguir adelante. Vemos que Jacob se había asido con temblorosa mano de las promesas de Dios, y el corazón del amor infinito no pudo desoír los ruegos del pecador. El Señor ama al pecador, mas no el pecado, sino ama a aquel que deja el pecado y se arrepiente de éste. Es por esto que es tan interesante ver por qué el poderoso ángel no prevaleció contra un simple hombre, que no era cualquier hombre, que vemos que era un hombre entregado a Dios y que se aferró con todo su ser y con todo su arrepentimiento a Dios. La pregunta B nos dice, explique el resultado de la lucha de Jacob y por qué su nombre fue cambiado. Sabemos que quien prevaleció fue Jacob. Ese fue el resultado de la lucha. Y en el desarrollo de esta lucha, Jacob, según el libro de Génesis 32, 27 al 32, le dice, ¿cuál es tu nombre? El ángel le pregunta a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Y él responde, Jacob. Y él dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, que conocemos también que significa príncipe de Dios. Dice, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, declárame ahora tu nombre. Y él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y bendíjolo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Qué interesante cómo pudo tener esta conversación. Dice que mientras estaba luchando Jacob y este ángel, bueno, él primeramente pensaba que era un asesino, una persona que lo quería matar, pero luego él entendió que no era un ser humano. Y es allí donde él se aferra más, porque sabía que era un mensajero de Dios. Y en ese momento, él puede entregar todo su corazón. Dice que él le señaló cuáles eran sus pecados, le señaló cuál era su angustia, qué es lo que él temía más en ese momento, toda su tristeza, todo lo que había pagado en todos estos años que habían pasado, en estos 20 años. Y entonces fue allí donde el agente celestial no pudo ser indiferente. Por más que se resistía y había una lucha ahí constante, entonces le pregunta su nombre. Y es allí donde el nombre de Jacob es cambiado. Vemos que ya Jacob, que significa suplantador, fue dejado de lado, fue dejado en el pasado. Y su nombre ahora era Israel, que es príncipe de Dios. Vemos que esta historia es tan linda, tan interesante para aplicarlo en nuestra vida. Nosotros a veces podemos tener temores, podemos tener pecados que aún están presentes constantemente en nuestra vida, que no nos dejan tranquilos, que podemos vivir angustiados, y sobre todo en este tiempo en el cual Satanás se va a empeñar en recordarnos esos pecados para que no podamos vivir en paz y tranquilos. Pero aún hay gracia para con Dios. Este tiempo que tenemos ahora tenemos que aprovecharlo de la mejor manera. Primero que todo, ir a los pies de Jesús, arrepentirnos y así como Jacob, estar, si es posible, en vigilia constante, pidiéndole al Señor para que sean perdonados todos nuestros pecados. Y vemos que Él va a ejercer sobre nosotros una gran fe, la cual nos va a alimentar nuestro espíritu y va a hacer que podamos prevalecer por sobre cualquier cosa que nos pueda tentar el enemigo o cualquier prueba que el Señor nos envíe. Vemos que el resultado de esta lucha podemos aplicarla en nuestra vida. Y así nuestro nombre también pueda ser cambiado, nuestro carácter pueda ser transformado. La crisis de la vida pasada que había vivido Jacob dice que
fue perdonada. Y Dios muestra en su trato con Jacob que no sancionará el más mínimo mal en ninguno de sus hijos, ni tampoco abandonará y dejará en la desesperación y la destrucción a los que son engañados, tentados y traicionados en el pecado. La duda puede destruir a una persona, el remordimiento, todas estas cosas. Vemos que la angustia que pasó Jacob también puede hacerse realidad en nuestra vida. Y es por esto que nosotros debemos cada día consagrar nuestra vida más a Dios y hacer como Jacob, luchar para que podamos prevalecer en el amor de Dios. Sabemos que Dios nos tiene muchas promesas para poder cumplir, para poder estar seguros en sus brazos. Pero está en nosotros el dejarnos moldear, el dejarnos bendecir por Dios. No luchemos en contra de eso, no luchemos contra el Espíritu Santo, en contra, sino es que vayamos luchando contra nosotros mismos para que todo nuestro orgullo, todo nuestro ser que impide que Dios entre en nuestra vida, que nos pueda transformar, todo eso sea aniquilado y así poder tener ser una nueva criatura, ser transformado con un nuevo nombre y así el Señor nos pueda hacer victoriosos en todas las cosas que podamos desarrollar. Entonces la misericordia del Todopoderoso es el amor que tiene para cada uno de sus hijos, siempre y cuando podamos dejar de lado todas las cosas malas que nos separan de Él. El Señor nos ayude para que podamos, así como Jacob, tener una experiencia con Cristo y es de esa experiencia poder ser victoriosos. Amén.